una palabra, se ha pasado un poco el tiempo, pero estamos hablando acerca de las heridas. Las heridas, hablamos sobre las heridas autoinfligidas, esas heridas que nosotros provocamos con nuestras malas decisiones, pero también empezamos a hablar, solamente hice la introducción, de que hay heridas que son provocadas por otras personas. Y compartimos allí una palabra, a ver si la pueden poner allí, la siguiente hoja, la siguiente diapositiva de las heridas. Bien, hablábamos de esto y compartimos las heridas autoinfligidas y aquellas heridas que son causadas por los demás. Y hablamos también del Proverbio, capítulo 12, versículo 18. Y ahí nos quedamos de compartir la semana pasada. Y hoy vamos a hablar acerca de estas heridas, ¿no? Vamos a hablar específicamente qué consiste estas heridas causadas por otros. Hermanos, muchas de las heridas que nosotros sufrimos en la vida son causadas por otras personas, no son causadas por nosotros mismos, sino que son causadas por otros. Ahí pásamela porque no están dando de acá. La siguiente. Ahí está. Y el primero que vamos a hablar, la primera herida que es causada por otras personas, es el abandono. Hermanos, vivimos en una sociedad en donde cada vez se vuelve más normal de que uno de los padres desaparezca de la vida de sus hijos. Y muchos de nosotros somos resultado de la separación de los padres, pero una separación negativa, una separación, de por sí toda separación es traumática, pero hay separaciones que todavía producen más heridas en el corazón, cuando uno de los padres se va y deja a los hijos. Y muchos de nosotros, aún los que somos un poco más grandes, y ni hablar muchos de nuestros adolescentes, y mucha de la gente que está en Villanueva y Villa María sufre el abandono. Uno de los padres se va, uno de los padres deja la casa, a veces los dos padres no han estado presentes, muchos han sido criados por sus abuelos, quizás tu caso, de que tu abuelo o tu abuela te crió y hizo todo lo que pudo, trató de hacer lo posible para guiarte en el buen camino o mínimamente darte lo necesario para poder vivir, pero el abandono produce heridas en el corazón muy profundas. Pasan los días, hermanos, y muchas personas forman una familia, pero quedan con esa herida del abandono, quedan con esa herida sin sanar de aquellos padres que quizás lo dejaron, de aquellos padres que se fueron, y el abandono deja muchísimas marcas en el corazón. Yo lo he contado en este lugar, yo soy resultado de un papá que a los 5 años se separa de mi mamá, pero él se va, yo no lo veo más. Él desaparece. En alguna oportunidad yo lo quise buscar y mi padre no quiso saber nada. Es decir, toda mi infancia y mi adolescencia, hasta que yo fui grande y conocí al Señor y tomé la decisión de ir a buscarlo, mi papá desapareció de mi familia. Es decir, no estuvo más presente. Así que crecí sin un padre presente. Y claro, hay un montón de cosas, hay ciertos límites que no se gestan, que no se generan. Hay ciertas cosas que no se pueden compartir porque la madre trata de hacer todo lo que puede hacer, pero hay ciertas charlas que se tienen que hacer propicias con el padre y son heridas que causan realmente llagas profundas en el corazón, como hablábamos de lo inevitable de las heridas y lo profundo y lo dañino que muchas veces causa. Y el abandono es uno de ellos. Jesús supo experimentar el abandono desde otro lugar. Jesús experimentó el abandono de los discípulos. La Biblia dice que los discípulos, desde el momento en el que Jesús empezó a predicar un mensaje más confrontativo, desde el momento en el que Jesús empezó a hablar sobre tomar decisiones concretas para seguirle, la gente dice, sus discípulos empezaron a irse y a alejarse. Y aun cuando Jesús va a la cruz, sus discípulos desaparecen, se van, corren, salen, queda Jesucristo allí con algunas pocas mujeres que lo acompañaban. Experimentó el abandono de sus discípulos. Por eso, hermano, cuando la Biblia nos habla de que el Señor
conoce nuestras debilidades y que el Señor es un sumo sacerdote que nos comprende, es porque verdaderamente ha experimentado muchas de las dolencias que nosotros hemos experimentado en la vida. Y Él sabe lo que es sentirte abandonado. Hermanos, hay personas que han crecido con sus padres, pero sus padres no estuvieron presentes. Y han estado los padres en la misma casa, pero el padre y la madre no supieron cómo ser como padres. Y hoy que nos encuentran nosotros siendo padres, muchas veces no sabemos cómo actuar porque no tenemos una referencia de una excelente madre o un excelente padre. Si lo tuviste, hermano, si tuviste un excelente padre, una excelente madre, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Decirle al Señor, Señor, gracias. Y yo sé que hay algunas familias que pueden dar gracias a Dios porque han tenido un hermoso ejemplo de sus padres, padres presentes, que han estado, aun cuando te ha agarrado ahí un poquito la chiripiorca y te ha agarrado la rebeldía, y tus padres han estado presentes para escucharte, para aconsejarte, para darte una nueva oportunidad, ¿no? Entonces darle gracias a Dios. Pero si hermano no pasaste por eso, si hermano vos no tuviste esa situación, déjame decirte que la Biblia dice que Jesucristo fue alguien que experimentó el abandono. Inclusive David va a decir esta palabra tan maravillosa que conocemos en el Salmo 27:10. Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, si no tuviste un padre presente, una madre presente, si aún te quedó la herida, porque muchas veces ¿qué hice? ¿Qué pude haber hecho? Y la realidad es que son heridas causadas por otros que no tienen que ver con lo que nosotros podamos hacer o deshacer. Pero sí tenemos una promesa de parte de Dios. Con todo, aún en ese estado de abandono, el Señor se hace presente y el Señor te puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de nosotros hemos sido sanados, aunque no hemos tenido ese padre o esa madre tan presente, aunque quizás experimentamos el abandono de personas, de situaciones, porque el abandono, hermano, provoca ciertas cosas en nosotros. Cuando nosotros hemos sufrido el abandono, una de las heridas que queda marcada en nuestro corazón es el miedo de que vuelva a suceder. Yo que sufrí la situación del abandono, mis relaciones estaban marcadas muchas veces. ¿Cuándo va a pasar que se vaya? ¿Cuándo va a pasar que desaparezca? ¿Cuándo va a pasar de que se ofenda y se quiera ir? Porque a uno le queda marcada la herida del corazón. Necesita ser sanada por el Señor para que no venga ese miedo a nuestro corazón. El Señor puede sanar tu corazón. El Señor puede sanar tu corazón, el Señor puede sanar mi corazón. Hermano, nos pasa esto del abandono con cosas pequeñas, ¿no? A veces lo llevamos hacia las cosas más grandes, pero miren si no nos deja marca que de repente nos hieren pequeñas cosas y uno dice, ¿por qué me hiere esto? Si es algo pequeño. No sé si te habrá pasado alguna vez que habrás enviado un mensaje que para vos era importante. Mandaste un mensaje a alguien. Y ese alguien no te lo respondió nunca. Y se dio cuenta que no le importó tu mensaje. ¿Te dolió o no te dolió? Y muchas veces eso es ese dolor tan profundo que te causa algo que en realidad puede pasar por cualquier cosa de la vida, que la persona no te haya respondido. Es muchas veces por causa de este sentimiento de abandono que nosotros tenemos. Y esta situación que es práctica, que es mínima, nos causa dolor porque en realidad nosotros estamos dolidos y nosotros estamos heridos. Por eso esta palabra que describe David en el Salmo 27, lo que trata de reflejar es que Dios es la respuesta para aquella persona que ha sufrido el abandono. No podés quedarte simplemente con la herida, sino que podés ver que aun cuando hayas sufrido el abandono, el Señor ha sido el que te ha levantado. El Señor ha sido la que te ha levantado y te ha puesto en un lugar para que hoy puedas experimentar sanidad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las heridas es el rechazo.
Y la Biblia habla acerca del rechazo, hermano. La Biblia habla de que muchas veces el rechazo provoca en nosotros muchísimas cosas. Es más, nuevamente la Biblia nos habla que Jesús padeció el rechazo. Juan capítulo 1, versículo 11. La Biblia dice, a lo suyo vino con un propósito, con un sentido, con una meta, con un destino. Vino aquí a la tierra y los suyos, los de su propio pueblo, no lo recibieron, lo rechazaron. Es más, Isaías cuando profetiza acerca de Jesús en el capítulo 53 va a hablar y va a decir que él fue rechazado, menospreciado. Y una de las cosas que produce el rechazo es precisamente este sentimiento de me están menospreciando, me están teniendo como alguien de poco valor, no me quieren. La Biblia, miren, hay incontables casos de personas que fueron rechazadas, pero que Dios tuvo que sanar sus corazones. La Biblia habla de José, y José fue rechazado por sus hermanos. Y la Biblia dice que José fue sanado por el Señor para que después él pueda recibir a sus hermanos y que pueda hablar con sus hermanos y los pudiera perdonar. Dios sana la vida de un hombre que recibió el menosprecio, que recibió el rechazo. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Jeremías. Y dice que aún su propia familia, cuando él empieza a predicar, lo rechaza. Los mismos sacerdotes que eran parte de su familia lo rechazan cuando él empieza su ministerio. ¿Cuántas veces te has sentido o has padecido el rechazo, el menosprecio? ¿No? El menosprecio, ¿saben qué es? Que nos dé menos valor del que realmente tenemos. Eso es menosprecio. Que nos otorguen un menor valor del que realmente tenemos. ¿Y cuántas veces hemos pasado por situaciones que nos han provocado ese menosprecio, el desprecio, el destrato, ¿no? El que cuando de repente invitan a todos y que no te inviten a vos. ¿No? Invitan, vamos a invitar a toda la familia. Bueno, a este no. A ella no. ¿Duele o no duele? El rechazo duele, deja heridas, deja marcas si yo no lo puedo sanar, si yo no me acerco al Señor. Aquellos que nos gusta el fútbol y jugamos al fútbol de chiquitos, una de las cosas más difíciles cuando éramos chicos era cuando empezaban a hacer el pan y queso, a ver si te elegían o no te elegían después. Y vos, si eras dueño de la pelota, hermano, dabas gracias a Dios porque te iban a tener que elegir, porque eras el dueño de la pelota. Sí o sí, hermano, te iban a elegir. Si no te elegían porque jugaba bien, te elegían porque tenías pelota. Es decir, te iban a elegir igual. Pero si no era, que no me elijan último, porque me desechaban que soy el más malo. Entonces, por lo menos te querías hacer amigo de uno, para que ese uno, por lo menos, cuando lo eligieran a él, que jugaba bien, dijera, che, tráelo a este, porque era amigo. ¿Cuántas veces yo habré ido por amigo de otro? Pero qué feo es, ¿no? No, y este y se empiezan a pelear por quién se lo lleva. No, quédatelo vos, no, llévatelo vos. ¿Es feo? ¿O no que es feo? Es feo que nos menosprecien, que nos desprecien. Y el rechazo, hermano, deja una marca en el corazón. Deja una marca. Y de repente nosotros, y muchas veces nos ha pasado, venimos a la iglesia y de repente no pasa eso. De repente hay personas que se nos acercan, nos hablan, esto y el otro, pero cuando vemos que alguno, por casualidad hay uno que de repente no te saludó, esa marca del corazón me hace todos, ¿no? Empezamos a mirar como que nadie me saluda, nadie me está viendo, nadie. Hermano, capaz que fue uno. Pero ¿saben por qué? Porque estamos heridos. Porque hemos sido rechazados en la vida, porque nos han menospreciado. ¿Y saben por qué? Porque no lo hemos podido sanar. Porque no hemos venido a la presencia de Dios para, como Jeremías, renovarnos interiormente, como él cuando sintió que nadie estaba y estaba solo y dice, pero en mi corazón, en mi interior, sentí un fuego que ardía más fuerte. O como José, que después pudo estar cara a cara con sus hermanos y perdonar aquel hecho tan violento que hicieron contra su vida, de despreciarlo, de maltratarlo, de entregarlo para que fuera esclavo. El rechazo, hermanos, es algo que marca las vidas, ¿no? Marca los corazones. La traición
¿Te traicionaron alguna vez? ¿Te traicionaron alguna vez? ¿Saben la traición? El Salmo 41:9 lo explica de una forma más que elocuente. Yo lo voy a leer y después quiero charlarlo, pero el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, escuche bien, aún el hombre de mi paz, mi amigo traduce en otras versiones, en el que yo confiaba, el que de mi pan comía, o sea, participábamos de comida, de cenas, de tiempo juntos, alzó contra mí el calcañar, se alzó contra mí, me traicionó. Este mismo pasaje va a ser usado para hablar acerca de la traición que va a sufrir Jesús por medio de Judas Iscariote. ¿Saben cuál es el dolor más difícil de atravesar en la traición? Es que la persona que nos traiciona es una persona de confianza. Hermano, traición no es aquel que vos no tenés relación. Eso no es traición. Porque para que haya una traición tiene que haber confianza. Eso puede ser un acto de mentira, un acto de engaño, pero se convierte en una traición cuando hay confianza. Por eso la traición también se da en el ámbito de la pareja, cuando hay adulterio. ¿Por qué? Porque hay confianza, hay una confianza suma. Jesús, ¿quién es el que lo traiciona? Uno de sus discípulos íntimos. Jesús tenía muchos discípulos. Es más, cuando termina la historia de los evangelios, hechos de los apóstoles, habían 120 discípulos. Es decir, que no eran solo 12, habían más. Pero habían 12 que comían con él. Habían 12 que dormían con él, que viajaban con él. Gente que le tenían confianza. Hermano, si alguna vez sufriste la traición, es porque tuviste a alguien de confianza que precisamente lo que vino a hacer es traicionar tu confianza. Eso de abrirle tu corazón, de abrirle tus emociones, de contarle tus vivencias, de compartir. Te habrá pasado de muchas veces haber compartido cosas que vos no tenías mucho para compartir y lo compartiste. Entonces, claro, cuando esa persona de repente te traiciona, te daña, te golpea, porque es la persona que vos le dijiste todo, que le abriste el corazón, que le entregaste tu entera confianza. Entonces las heridas son verdaderamente graves, son verdaderamente profundas, porque es la persona que vos dijiste, es más, no lo digas, jamás me va a traicionar. Por eso dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, porque puede ser traicionado. Necesitamos a las personas, ¿no? Pero como compartí ayer en una predicación, no podemos depender de ellas. Cuando empezamos a depender de ellas antes que Dios, esa persona te puede traicionar. La traición deja graves secuelas en el corazón. ¿Y saben qué condimento tiene la traición y por eso nos deja heridas tan graves? Que es inesperado. Es algo inesperado. La persona no se presenta y te dice, hola, mi nombre es Juan Traición. En algún momento, ¿no? No quise decir nada. Tranquilo. Si te presentás así, cambia la forma de presentarte. No te va a decir el nombre, me llamo tanto, soy traición. No, te va a presentar con abrirte el corazón, de decirte, de halagarte. Ay, sos la mejor, sos el mejor. En vos puedo confiar, no hay otra persona como vos. ¿No? Es Judas. Es el que después viene y te da un beso como si fueras el mejor amigo. Pero en realidad te traicionan. Entonces, eso, miren si no va a dejar heridas graves, si es inesperado, si pasa de repente, cuando vos te hacías la idea, uy, por fin encontré, esta persona por fin la encontré, qué lindo, encontré, la persona la necesitaba, y te traiciona. Por eso el Señor nos anima a volcar nuestro corazón hacia Él, ¿no? Hacia su presencia y a depender de Él. A depender de Él. Y si has sido traicionado en la vida, hermano querido, es una herida grave, profunda, pero que necesita ser sanada, porque no podés
dejar de abrir tu corazón por causa de una traición. No podés dejar de abrir tu corazón por causa de una traición. Jesús, después de que Pedro lo niega, tiene una nueva conversación con Pedro. Y abre su corazón. El mismo Pedro que lo negó antes, no lo podía volver a negar. Y es tremendo, pero hablaba de una restauración completa. Por eso, hermano, es abrir nuestro corazón, es decirle, quizás se te presente una nueva amistad y por causa de la herida de la traición no quieras acercarte a esa otra persona. Si sufriste una traición en una pareja, de repente esa pareja se disolvió. Y si no sanás esa herida, toda relación que vayas a tener en el futuro va a estar marcada por la traición. Vas a estar esperando el momento exacto en el cual va a volver a hacer lo mismo. Y esta es otra persona. Pero ya la vas a marcar en tu corazón. ¿Por qué? Porque no lo hemos sanado. Necesitamos sanar las heridas de nuestro corazón provocadas por otras personas. ¿Amén? Aún la de la traición. Aún la de esas personas que nosotros nos abrimos como nunca antes nos habíamos abierto de corazón a otros. La mentira. La mentira. La mentira se vuelve algo tan cotidiano y tan común en la sociedad que nosotros los cristianos muchas veces mentimos. Por eso el mensaje de Efesios es: no mientan. Antes bien, hablen palabras edificantes los unos con los otros. ¿Por qué es tan tajante el libro de Efesios? Porque la mentira, que es algo que se normaliza, es normal mentir. Normal. Y tuve que mentir. Hasta a veces lo decimos como que casi como que nos están obligando. Y tuve que mentir. Como si nos hubiese puesto un arma en la cabeza para que mintamos. ¿Y qué querés que haga? Tuve que hacerlo. Si no lo hacía, Juan capítulo 8, 44 es tremendo. Va a sonar fuerte las palabras, pero yo no las digo, las dijo Jesús. Vamos a leerlas y las vamos a tratar de leer como de quien las dijo, el Señor. Juan 8, 44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le habla a la gente que está cuestionando su deidad. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él está hablando de Satanás, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira, hermano, tiene un origen espiritual. Según la Biblia, la mentira tiene un origen espiritual. La mentira es satánica. La mentira es diabólica. No hay nada bueno en la mentira. No hay nada bueno en la mentira. No hay nada bueno en la mentira. Vieron que se normaliza a veces la mentira piadosa, se habla, ¿no? Hice una mentirita blanca. ¿Cuál es la mentira piadosa? Esa mentira que lo hago para que no se sienta mal, ¿no? Hermano, cuando yo estoy utilizando una mentira, aunque yo creo que no le hace demasiado mal a la persona, en realidad no entiendo que estoy abriendo una puerta espiritual. La mentira tiene un origen satánico. Por eso, si hay algo que daña y deja graves consecuencias, es la mentira. Y la mentira tiene esto de que, primero, que en algún momento el Señor la saca a luz. Yo he mentido, hermano, en la vida, como todo ser humano. ¿Y saben lo que ha pasado? En algún momento ha salido a la luz. La mentira sale a la luz. ¿Y saben cuál tiene la otra complicación de la mentira? Que nosotros pensamos son pequeñas mentiras, pero la mentira es como una bola de nieve. Y cuando quiero acordar, me hice un tremendo muñeco de nieve, hermano, con la mentira que armé. Se me va de las manos, porque ya no sé ni qué dije, ni qué dejé de decir. Y tengo que mentir para tapar una mentira, y miento para tapar otra mentira, y miento para tapar otra mentira, y miento. Por eso, cuando aquellos que han sido heridos por la mentira saben
lo duro que es. Sobre todo esta está muy relacionada con la traición, la mentira y la traición, porque para traicionar a otros muchas veces se involucra la mentira. Y está normalizado en la sociedad, entonces es difícil identificar, porque nosotros empezamos a decir, pero lo hago por... Miren, hermano, está tan normalizado en la sociedad que hoy vos ves una foto y no sabés si es verdad o es mentira. ¿Le pasa o no le pasa? Hermano, yo a veces veo fotos de perfil que le soy sincero, yo no sé si usted. Yo abro el WhatsApp y digo, le voy a dar la diestra de que era hace unos anitos, porque está bastante retocadito el asunto. Pero no lo hablo solo de mujeres, también de varones, yo lo veo a los varones. No sé cuándo le salió la panza entonces, porque yo lo que veo no es... Le veo así todo fitness, armado, una cosa tremenda, y después lo veo de cara a cara y digo, Dios mío, ¿qué pasó acá? Wow. ¿Qué te pasó entre foto y realidad, hermano? Pero, hermano, se ha normalizado tanto que nosotros no tenemos problema. En todo tenemos, es como que tenemos... Presentamos currículum vitae, ¿Y qué anotamos ahí adentro? Hermano, algunos son pilotos de avión acá. Claro, ¿qué sabés hacer? Una vez un accidente y conduje el avión, lo aterricé. No sabés lo que hice. Claro, le ponemos de todo al currículum. Sabemos hacer de todo, hermano. Hermano, es las pequeñas cosas. Porque nosotros relacionamos con las grandes. Claro, ¿saben por qué suceden después? ¿Por qué no? ¿Por qué mentimos en grandes cosas? Porque primero normalizamos mentir en pequeñas. Entonces, mentí en pequeñas y después yo empiezo a darme en mi mente. ¿Saben cuál es el problema de la mentira? Es que yo en mi mente voy a buscar una justificación de por qué lo hago. Entonces, de repente, hiciste algo en el trabajo que estuvo mal hecho, rompiste algo, ¿y qué termina pasando? Vos decís, pero si yo lo digo, entonces, después, y esto, y el otro. Entonces, recurro a la mentira. Y mentira tras mentira es una puerta del diablo, según la Biblia. Jesús acusa a las personas y les dice, si lo hacen, él es así. Él fue su característica distintiva, la mentira. Por eso la Biblia habla tanto acerca de la verdad, ¿no? Acerca de hablar palabras que edifiquen, palabras sanas, ¿no? De que nosotros podamos ser personas íntegras, honradas. Porque, hermano, muchos de nosotros hemos herido a otros y muchos de nosotros hemos sido heridos por causa de la mentira. Porque nos mintieron. Muchos se han enterado. Yo conozco casos, hermano, de gente que se ha enterado de grande que sus padres no eran sus padres. Que habían sido criados por otra persona. Y así, hermano, podría mencionar un sinfín de situaciones y de cosas. La mentira es dañina, es perjudicial, es herramienta satánica para otros corazones. Yo quiero cerrar aquí, iba a hablar otras cosas, pero quiero usar una sola ilustración para cerrar. ¿Vieron, hermano, cuando ponemos clavos en una madera? Si usted pusiera, si cada clavo sería, no sé, el rechazo, un clavo en esa madera sería, como hablamos recién, el tema de la mentira, de la traición, del abandono, y usted clava ahí en la madera, las veces en las que se sintió abandonado, las veces en que se sintió despreciado, menospreciado, rechazado. Quizá habrían bastantes clavos en la madera, ¿o no? ¿Qué pasa, hermano, cuando usted saca los clavos de la madera? ¿Qué queda ahí? Queda un hueco. Queda un hueco. Usted va a sacar el clavo y va a quedar un hueco. Si yo no sano esa herida de mi corazón, va a quedar un hueco. Va a quedar un hueco, va a quedar un vacío. Y ese vacío va a hacer que frente a una situación que tenga que enfrentar en la vida, yo la
analice, la viva y reaccione en base a ese hueco y no en base a un corazón sano que da una nueva oportunidad. Entonces voy a entender como rechazo algo que no es rechazo, pero simplemente lo entiendo como rechazo porque hay un hueco. Voy a entender algo como abandono cuando realmente no es abandono, sino simplemente porque hay un hueco. Quiera Dios que en esta hora, si quizás es nuestra manera de reaccionar a la vida, podamos decirle al Señor, Señor, sana mi corazón. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y vamos a orar? Y si hay algunos huecos en tu corazón, si sentís que hay algún hueco en tu corazón, si sentís que está ese hueco del abandono, si sentís que está ese hueco del rechazo, del menosprecio, sentís que no podés soportar el rechazo, si sentís que no podés, que todos sentís que te traicionan, empezamos a ver fantasmas de traición, fantasmas de mentira, fantasmas de tantas otras cosas porque quizás tenemos huecos en el corazón. Podamos decirle al Señor, Señor, saná este hueco de mi corazón, saná mis heridas para que yo pueda vivir mi vida de una forma distinta. Yo te invitara a que cierres tus ojos por un instante, que puedas hacer una oración delante del Señor.